consuelo al confiar. Cristo lo sabrá muy bien. Amén. Yo no sé si ustedes le pusieron atención a la última estrofa, pero dice que el Señor ha prometido descanso en su reino. Muy bien, vamos a seguir cantando. Vamos a buscar ahora el himno número 145. Himno número 145 con acentos de alegría. Vamos a entonar las estrofas de este maravilloso himno, con acentos de alegría. Vamos a cantar. Con acentos de alegría, hoy loamos al Señor, que en este grato día nos constriñe con su amor. Adoremos al que quiso congregarnos otra vez como miembros de su iglesia, todos de una misma fe. Con fervor, a nuestro Rey cantemos, y su amor nos guarde en santa unión. Gloria a nuestro Rey amante, que nos da su santa paz, que en su gracia desbordante para todos da solaz. Levantemos nuestras voces y digamos con fervor: gloria al Hijo bondadoso, gloria a nuestro Redentor. Con fervor, a nuestro Rey cantemos, y su amor nos guarde en santa unión. Oh Señor, hoy te adoramos con fervor y gratitud, y anhelosos te pedimos que nos brindes tu salud, que unidos como hermanos te adoremos sin cesar, que en tu gracia bienhechora procuremos siempre estar. Con fervor, a nuestro Rey cantemos, y su amor nos guarde en santa unión. Amén. Alabado sea el Señor por estos bellos cantos, ¿cierto que sí? Vamos a buscar ahora el himno número 63, al Rey adorad.
Himno número 63, al Rey adorad, a Jesucristo el único. Cantemos. Al Rey adorad, grandioso Señor, y con gratitud cantad de su amor. Anciano de días y gran defensor, de gloria vestido, te damos loor. Load su amor, su gracia cantad, vestido de luz y de majestad. Su carro de fuego en las nubes mirad, refulgen sus huellas en la tempestad. Tu inmensa bondad, ¿quién puede contar? El cielo azul la muestra sin par. En valles y en montes alumbra tu luz, y con gran dulzura me cuidas, Jesús. Muy frágiles son los hombres aquí, mas por tu bondad confiamos en ti. Tu misericordia aceptamos, Señor, Creador nuestro, amigo fiel y Redentor. Amén. Alabado sea nuestro Cristo vivo, Jesús, nuestro amigo, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Que la bendición del cielo sea sobre tu vida en este día. Muy buenos días, queridos amigos. Sean bienvenidos nuevamente a nuestra transmisión en vivo. Queremos agradecerles porque día a día nos han estado acompañando, y esta mañana queremos compartirles una promesa especial que el Señor trae para cada uno de ustedes. Esta promesa la encontramos en Romanos 8, versículos 38 y 39. Y el Señor te dice esta mañana: por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que se halla en Cristo Jesús, Señor nuestro. Querido amigo, ¿en todo este tiempo de cuarentena te has sentido solo? ¿Será que te has sentido alejado del Señor? ¿Has sentido que las dificultades, las pruebas, quizás tu propio carácter te ha alejado del Señor? En esta mañana quiero recordarte que nada, querido amigo, nada, ni siquiera tu pecado, el cual ya fue clavado en la cruz, puede separarte del amor de tu Salvador. Nada, incluso la muerte, no puede separarnos de aquel que es el dador de la vida. En esta mañana queremos elevar sus pedidos de oración al trono de la gracia. Y para ello, les pido que tengamos en cuenta en nuestra oración al hermano Jesús Valero y a toda su familia que vive en Bogotá. Ellos en este momento no tienen empleo y vamos a estar orando, hermano Jesús, para que el Señor pueda proveerles en este día. También tenemos la oración por las familias que desean salir al campo, por la señora Ruth Soler, por Amanda Quinteros, por Constanza Campos, por la familia López Bastidas, por la familia Campos, por la familia Franco Villagómez y por todos aquellos que aún desean y no han podido salir de las ciudades.
También vamos a orar por la familia de la señora Jency Clavijo y la familia de Edith Cortés, que ellos se encuentran en Ibagué. Vamos a orar por Zulay Sarmientos, que se encuentra en Texas, para que ella pueda consagrarse día a día más a nuestro Señor. Vamos a orar por la salud emocional de nuestra hermana Gloria, por Francis Alderete y por su hijo, por Jesús Jr., el cual se encuentra afectado por los cambios que están sucediendo en su país. También por la hermana Salomé, que se encuentra en La Paz, Bolivia, y por sus hijos Efraín, por la esposa de Efraín, que se llama Fanny, por Marisol y su esposo Ariel, por su hija Jenny, por Eunice y Ebony. Vamos a estar orando por cada uno de esos pedidos. Y todos aquellos que no han sido pronunciados también en este momento, llevémoslos al trono de la gracia. Los invito a que nos pongamos de rodillas para poder orar. Cariñoso Salvador, gracias. Realmente gracias porque tú has hecho todo, Señor, para que nada pueda alejarnos de tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque ni aún la muerte, Padre, ni aún el lecho, Padre, el sepulcro, puede separarnos de ese amor infinito que trasciende, Padre, trasciende incluso la muerte y nos da vida. En esta mañana, sabes que tus hijos tienen necesidades, Padre, y queremos ponerlas en tu trono. Queremos entregarte a la familia del hermano Jesús, el cual tiene necesidad, Padre. Sabemos que tú proveerás para ellos, porque tú los sustentas con tu diestra poderosa. Te queremos pedir, Padre, por salud emocional. Te queremos pedir por mayor consagración. Te queremos pedir por aquellos que se encuentran en Texas, por aquellos que se encuentran en Bolivia, en el Perú, en Chile, Señor, y en cada uno de los países. Por aquellos que se encuentran temerosos por la situación que está aconteciendo en su país, Señor. Por aquellos que se encuentran aquí en Colombia, Señor, en Ibagué y en las distintas partes, Señor. Queremos entregártelo sabiendo que tú ya has respondido, Padre, por la fe a sus oraciones. Te pedimos por todas y cada una de las familias que quieren salir al campo, Señor. Apresura sus pasos, apareja su camino. Dales tú el lugar adecuado para que no solo ellos puedan ser beneficiados, sino todos aquellos, Padre, todos aquellos que se encuentran aún en las ciudades y también van a necesitar un lugar de refugio. Bendice tu palabra en esta mañana. Unge los labios de tu siervo para que la palabra que él diga, Señor, sea de vida para vida. Agradecemos de antemano tu bondad. Por Jesús, amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana, querido amigo. Déjeme introducir el mensaje de esta mañana con la sentencia que nos ocupa. ¿Ok? Muy bien. Vamos a abrir las Escrituras en Jeremías capítulo 30. Jeremías capítulo 30. Y allí vamos a encontrar el pasaje clásico que utiliza la Escritura y que utilizó magistralmente el espíritu de profecía para hablarnos del momento que estamos viviendo, del momento en que estamos entrando en este proceso final escatológico de la historia de pecado. Jeremías capítulo 30, versículo 7.
Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Y será en aquel día, dice Jehová a los ejércitos, que yo quebraré su yugo de su cuello y romperé sus coyundas, y extraños no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová, su Dios, y a David su rey, el cual les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvó de lejos y a tu simiente de la tierra de su cautividad. Y Jacob tornará y descansará y sosegará, y no habrá quien le espante. El origen de toda angustia estriba en lo que la Escritura llama pecado. No hay ninguna otra causa de angustia sino el pecado. Y el pecado básicamente es desobediencia. Desobediencia a un principio, a los principios alterocéntricos del Creador. Voy a leerles ahora la sentencia del conflicto de los siglos, que dice así: aún cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, aún cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Lo que temen es no haberse arrepentido de todo pecado y que debido a alguna falta cometida no puedan ver cumplida en ellos la promesa del Salvador. ¿Cuál es la promesa del Salvador? Apocalipsis 3:10. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Si pudieran tener la seguridad del perdón, no retrocederían ante las torturas ni la muerte. Pero si fueran reconocidos indignos de perdón y hubieran de perder la vida a causa de sus propios defectos de carácter, entonces el santo nombre de Dios sería vituperado. El personaje que utiliza la Escritura aquí es un personaje clásico de la Biblia y del Antiguo Testamento. Y lo más posible es que este personaje que aquí utiliza Jeremías como el símbolo del tiempo de angustia y la experiencia de angustia es muy particular a la experiencia tuya y a la experiencia mía. El contraste para mí de Jacob, puede ser Daniel y puede ser Eliseo, y hay otros personajes bíblicos que pueden ser el contraste.
Y tú y yo estamos o en la posición de Eliseo, en la actitud de Eliseo, bajo el principio espiritual con el cual Eliseo rigió su vida, o bajo el principio y la manera como Jacob eligió su vida. Jacob experimentó angustia, terror, miedo, psicosis de todas clases. Eliseo no experimentó psicosis, no experimentó angustia, no experimentó ansiedad, no experimentó depresión. Eliseo pasó las crisis de Israel, que fueron varias, aún hasta con decreto de muerte, lo pasó en fe, en paz, en seguridad, en tranquilidad, sin angustia. Si ustedes repasan, si nosotros repasamos brevemente y utilizamos nuestra imaginación para ver el desarrollo de la vida de Jacob y el desarrollo de la vida de Eliseo, son dos experiencias completamente contrarias. Y yo no sé cuál crisis, yo creo que las crisis de Eliseo fueron peores que las crisis de Jacob. Porque Eliseo varias veces estuvo confrontado contra ejércitos enemigos potentes como los ejércitos de Asiria, y sin embargo vinieron a él a buscarlo para matarlo, para destruirlo por orden del rey, con un ejército especializado del rey de Asiria, porque todos los secretos que el rey de Asiria hablaba en su cámara más privada, Eliseo se los comentaba al ejército de Israel y al rey de Israel. Y el rey de Asiria estaba sorprendido. ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía? ¿Cómo era que Israel sabía todos los movimientos privados e inteligentes que hacía el ejército de Asiria? Y alguien le dijo: no es porque nosotros seamos traidores, no es porque nosotros te denunciemos ante los servicios de inteligencia de Israel, es porque en Israel hay un hombre, Eliseo, que le dice al pueblo de Israel y le dice al rey todos los movimientos que tú haces. Los asirios desconocían el principio profético del Señor, pero vieron los efectos a través del testimonio de Eliseo. Como consecuencia de eso, un ejército fue enviado. Un ejército fue enviado a Dotán, porque sabían que él estaba en Dotán, y ese ejército fue enviado para tomar prisionero a Eliseo. ¿Cómo estaba Eliseo? Eliseo estaba tranquilo. Eliseo estaba en reposo, Eliseo estaba en paz. Y hermanos, Eliseo es el símbolo de la manera como tú y yo debemos de vivir hoy. Así como vivió Eliseo tan tranquilo, tan seguro de la paz de Dios, así nosotros debemos de vivir hoy. El ejército llegó a Dotán. Eliseo no sabía nada de lo que estaba sucediendo. El siervo de Eliseo se levantó temprano, salió, y cuando él salió, contempló el ejército que estaba afuera. Carros de batalla, carros de guerra, caballos, caballería, artillería, y una cantidad de gente que estaba rodeando a Dotán con el propósito de tomar a Eliseo preso y llevarlo de esclavo al rey de Asiria. El muchacho vino asustado,
vino con miedo, vino con temor, vino con psicosis, vino con angustia, así como todos nosotros en esta condición humana lo hacemos. Y le dijo a Eliseo: Señor, el ejército está contra ti. Y Eliseo le contestó y le dijo: no te preocupes. Y lo que hizo fue una oración: Señor, abre los ojos de mi siervo para que vea. Y el Señor le abrió los ojos a ese siervo para ver. Y salió. Y cuando salió, ya no vio el ejército de los asirios, ahora vio carros de fuego con generales, tenientes, capitanes de ángeles, manejando esos carros de fuego para proteger a Eliseo y al pueblo de Dotán. Eliseo es el símbolo de cómo tú y yo debemos vivir hoy, debemos de estar hoy, sin psicosis, sin temores, sin angustia, sin preocupación, sin ninguna tensión, sin ningún nerviosismo. Para mí, hermanos, Eliseo es el símbolo, es la realidad, es el hecho de cómo tú y yo debemos de estar viviendo hoy. La Escritura presenta para el tiempo de angustia un ejemplo distinto a Eliseo. Y el ejemplo que presenta Jeremías y que presenta Daniel y que presenta el Antiguo Testamento es el ejemplo de Jacob. Y vuelvo a leerlo aquí en Jeremías capítulo 30. Muy importante a ver si nosotros percibimos esto. Versículo 4. Bueno, versículo 3. Jeremías 30. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que tornaré la cautividad de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y harélos volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, espanto y no paz. Preguntad ahora y mirad si da a luz el varón, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como la mujer que da a luz, y hanse tornado pálidos todos los rostros. Pueblo de Israel, el pueblo de Judá, los descendientes de Jacob, estaban tan atemorizados que experimentaban los dolores de mujer que está dando a luz. Así lo describe la Escritura. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella se ha librado. Si me atrevo a comparar la historia, los hechos de Jacob con los hechos de Eliseo, hermanos, las circunstancias de Eliseo están muy lejos de ser las circunstancias de Jacob. Jacob no tuvo ejército que lo buscara ni que lo persiguiera. Eliseo tuvo ejércitos que lo perseguían y lo buscaban por todas partes. Pero la angustia de Jacob radicaba en otra fuente. Y la angustia de Jacob radicaba en la fuente de su interior, de su conciencia, de su confrontación con esa ley natural que el cielo ha escrito en cada corazón. Eliseo no tenía nada turbio en su mente. Eliseo
no tenía ninguna preocupación por desobediencias. Eliseo estaba en paz con Dios. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia, apreciados hermanos, apreciados amigos de estas redes, en la experiencia del ser humano. Si nosotros miramos las dos experiencias, vamos a ver algo muy distinto y muy diferente. Comenzando con el nombre de Jacob. ¿Qué quería decir? Y comenzando con su historia. La historia de Jacob dice que desde el nacimiento, ¿qué había? ¿Qué había en el nacimiento de Jacob? Una pugna por la primogenitura, una pugna por ser mayor, una pugna egocéntrica desde el vientre. ¿Quién nacía primero, Jacob o Esaú? Las Escrituras registran ese hecho de una manera muy especial. Las influencias prenatales, de las que tanto hablan las Sagradas Escrituras, esas influencias que yo no conocí, esas influencias de las cuales yo no fui consciente en el estado fetal, pero que tienen que ver directamente con la experiencia del desarrollo de la vida de un ser humano aquí en este mundo de pecado. Esas mismas influencias que recibió David, que entendió David, porque él mismo dijo, en pecado he sido concebido por mi madre. Esas influencias prenatales de Sansón están registradas en la Escritura para nuestra admonición y fueron las mismas influencias que recibió Jacob y desde el vientre estaba en esa lucha. No entiendo, y creo que no está revelado, no entiendo por qué la razón de ese nombre tan perfecto, Jacob, que quiere decir engañador. Y desde ese momento en adelante, la historia de Jacob nos revela que su tendencia egocéntrica fue bien clara, bien marcada. Hermanos, ¿cuál ha sido nuestra tendencia más importante en la vida? ¿Cuál ha sido nuestro impulso más importante en la vida? Y eso va a determinar el grado de angustia, el grado de intranquilidad, el grado de zozobra, el grado de ansiedad, el grado de preocupación y hasta el grado de depresión que habrá en el desarrollo de nuestra vida. Jacob, desde muy pequeño, quiso ser el primero, contrario al plan de Dios, porque en el plan de Dios no hay primero. En el plan de Dios lo que hay es otro primero, otro primero. Los demás son primeros en el plan de redención y en la ley de Dios. Si ustedes observan los 10 mandamientos, no aparece el yo en la ley de Dios. En los 10 mandamientos aparece primero el Señor. Los primeros 4 mandamientos, el centro es el Señor. Los últimos 6 mandamientos, el centro es otro, el prójimo. Y yo estoy fuera de los 10 mandamientos, yo estoy fuera de esa ley para vivir para dos. Primero para el Creador y segundo para el prójimo. Jacob no nació bajo esa influencia.
nació bajo otra influencia y en el mismo vientre se contempló esa lucha. Y las Escrituras, hermanos, en la misericordia del Señor, en la sabiduría del Señor, las Escrituras en la sabiduría del Señor colocan a Jacob como el representante, como el símbolo del tipo de angustia que experimentarán los seres humanos a través de los tiempos y especialmente en este tiempo que escatológicamente nosotros llamamos tiempo de angustia. Las Escrituras colocan a Jacob como el símbolo de eso. Y hermanos, vale la pena que en esta mañana tú y yo nos examinemos cómo ha sido nuestro récord de vida. Si ha sido el récord de vida alterocéntrico de Eliseo, si ha sido el récord de nuestra vida alterocéntrico de Daniel, de Jeremías, de Isaías, o si nuestro ciclo de vida y nuestro desarrollo de vida ha sido más parecido al de Jacob. Jacob quiso siempre ser el primero. Jacob quiso ser siempre el más beneficiado. Jacob quiso ser el preferido. Y ese desarrollo de su vida lo llevó a extremos. ¿A qué edad piensan ustedes que Jacob hizo su primer negocio? Y el primer negocio que hizo, no lo hizo con un cananeo, no lo hizo con un pagano. El primer negocio que él hizo, no lo hizo con un vecino de la comunidad. El primer negocio lo hizo contra su hermano. Y hizo un negocio en un momento psicológico muy interesante. Escuchen bien las estrategias. En un momento de hambre, en un momento de necesidad, en un momento cuando había hambre y tenía deseo de comer y estaba en el campo. En el campo da más hambre que en la ciudad, ¿verdad? Porque las energías que se gastan en el campo pues son energías donde hay mayor ejercicio y hay que sudar. Así que Esaú tenía hambre. Y Jacob se aprovechó del hambre, se aprovechó de la necesidad de Esaú y le ofreció: dame tu primogenitura. Hoy nosotros no entendemos mucho acerca de eso. Pues en el Antiguo Testamento la primogenitura era lo más grande que un ser humano podía recibir. Toda la herencia, toda la riqueza, todos los bienes del padre se entregaban al primer hijo. Y Jacob, con mucha astucia, con mucha sabiduría carnal, con mucha inteligencia egocéntrica, le dijo: aquí tienes el plato de lentejas, dame tu primogenitura. Hizo el negocio. Pero ese negocio que él hizo, no quedó tranquilo con ese negocio. Él estuvo pendiente durante varios años hasta el momento de la ceremonia. Y estuvo pendiente el momento de la ceremonia cuando el padre de él, Isaac, iba a llamar a Esaú a darle la bendición de la primogenitura. Y Jacob estuvo pendiente durante años de ese momento, preocupado. ¿Quién se preocupa? ¿Quién se preocupa? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros a preocuparnos por esos beneficios materiales? ¿El amor o el egoísmo? ¿El yo y mi interés personal?
toda una vida bajo esa tensión. Y cuando llegó el momento, estaba dispuesto para usurparlo y sustituir a Esaú. Y todos nosotros conocemos la historia de cómo Jacob se atrevió a engañar a su papá. Y ahora no se aprovechó del hambre del papá. Peor, se aprovechó de la enfermedad y la ceguera y la edad adulta. A ver, nos imaginamos nosotros aprovecharnos de la ceguera del papá para nosotros como hijos engañar al papá. Hermanos, toda angustia, yo creo que podríamos decirlo así, toda angustia se gesta en una actitud de pecado. En una actitud de pecado. Donde hay pecado, habrá angustia. Donde hay pecado, habrá nerviosismo, habrá temor, habrá psicosis. Y Jacob es un representante perfecto, apreciados hermanos, de cómo se gestan las angustias. Y aquí han pasado los años, han pasado muchos años, han pasado tantos años que él ya está casado, él ya tiene hijos, él ya tiene esposas y ya tiene ganado y tiene riqueza, pero no hay paz, no hay tranquilidad, no hay seguridad, hay psicosis, hay nerviosismos. Y el profeta Jeremías y el profeta Daniel hacen énfasis en el tiempo de angustia, cual nunca lo iba a ver sobre la tierra. Y Jeremías presenta a Jacob como símbolo de angustia. Pero hermanos, la angustia de Jacob no era por el ejército de los asirios, no era por la guerra exterior de un imperio contra él. La angustia de Jacob era angustia íntima, personal. No había arreglado su conciencia, no había arreglado su pecado, no había arreglado sus engaños que había cometido contra su hermano, contra su mismo padre, contra su hermano, aprovechándose de la necesidad del hambre, contra su padre, aprovechándose de la ceguera y de la mayor edad y la enfermedad de su padre. Hermanos, ¿percibimos la razón de esto? ¿Encontramos por qué en él había angustia? ¿Encontramos por qué en él había angustia? Y el Señor, en su misericordia, que salva. Escuchen lo que dice aquí, Jeremías 30, versículo 7. Escuchen aquí lo que dice Jeremías 30, comencemos con el 6. Preguntad ahora, y mirad si da a luz el varón, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que da a luz, y hanse tornado pálidos todos los rostros. Versículo 7.
cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Hay una promesa divina. No importa dónde ha caído el hombre, no importa la sabiduría, la inteligencia del mal en hacer engaño, no importa dónde ha caído el hombre, Dios que salva, que redime, que se ha propuesto restaurar la imagen de Dios en tu vida, está dispuesto para que el tiempo de angustia para Jacob, que de ese tiempo de angustia él sea librado. Él sea librado. Nadie tiene que perecer en la angustia. Nadie tiene que perecer en sus pecados. Nadie tiene que perecer en la transgresión de la ley de Dios. Nadie tiene que perecer en su orgullo, en su jactancia, en su suficiencia propia o en su egoísmo. Hay oportunidad y salvación para ser librado. Y Jacob es un vivo testimonio de esto, apreciados hermanos, apreciados amigos de las redes. Yo no sé cómo ha sido tu vida. Tú sabes cómo ha sido tu vida. Tú sabes si tu vida ha sido parecida a la de Jacob, llena de intereses egoístas, llena de pasiones egoístas, llena de deseos carnales, o si tu vida ha sido tranquila, suave, conforme el proceso educativo que tuvo Eliseo. Eliseo se educó en una escuela muy diferente, muy distinta a la escuela de Jacob. Y por eso las dos experiencias son tan distintas y tan diferentes. Y nosotros debemos en esta mañana, apreciados hermanos, estimularnos a pensar en qué dirección se ha desarrollado nuestra vida. ¿En las tendencias de Jacob o en las tendencias de Eliseo? Para las tendencias de Jacob hay esperanza, hay vida, hay redención y hay paz. Finalmente, el Señor utilizó, y miren ustedes cómo trabaja el cielo, el Señor utilizó el resentimiento por años abrigado en Esaú. ¿Cómo salva el cielo? El Señor utilizó el espíritu de venganza de Esaú. El Señor utilizó la ansiedad de Esaú de matar a su hermano y destruirlo por el robo y la usurpación que había hecho la primogenitura desde tantos años atrás. Y venía con 400 hombres cuando Jacob venía huyendo de su suegro. Qué circunstancias tan terribles. Qué circunstancias tan terribles. Jacob viene huyendo de lo que el suegro de él había hecho contra él en sus negocios. Viene huyendo de eso. Y se va a encontrar con su hermano, a quien también había engañado. Yo creo que nosotros todavía no nos hemos encontrado entre esas dos circunstancias tan funestas y tan terribles. Y el recurso que tuvo es el mismo recurso al cual está llegando nuestra tierra en estos momentos. Fracasa la economía, fracasan los hospitales, fracasan los médicos, no hay vacunas, no hay remedio,
la gente muera por todas partes, hay psicosis, nadie sabe qué hacer. ¿Cuál es el recurso? Mirar hacia arriba. Señor, sálvanos, sálvanos. A esa condición llegó Jacob y se dio cuenta que tenía que buscar al Señor. Hermanos, por eso es el tiempo de angustia. Por eso es el tiempo de angustia. Porque donde no ha habido perdón, donde no ha habido confesión, donde mi orgullo no ha sido rendido, donde mi jactancia no ha sido reconocida, donde mi condición de pecado no ha sido confesada delante del Señor, donde mi egoísmo, donde mi suficiencia propia, donde mi jactancia propia, donde mi justicia propia no la he reconocido y se la he ofrecido al Señor para que me perdone, ahí hay toda clase de psicosis, ahí hay toda clase de turbulencia, ahí hay toda clase de inseguridad y ahí hay toda clase de nerviosismos y de angustias. El Señor, en su misericordia, que sabe cómo salvar a un pecador, le da esta situación y finalmente Jacob reconoce: tengo que buscar al Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dejó a sus esposas, dejó a sus hijos, dejó a toda su familia, que era bastante, y a sus ganados y a su riqueza, les dejó a un lado, se retiró esa noche y se fue a buscar al Señor. Ustedes conocen esa historia. Una historia muy diferente a las historias de Eliseo. Muy diferente a las historias de Eliseo. Qué experiencias tan distintas, tan diferentes. Y el Señor a ti y a mí nos quisiera preparar con las experiencias de Eliseo y no con las experiencias de Jacob. Jacob vino esta noche, derramó su alma delante del Señor, pidió al Señor que lo dirigiera, que lo ayudara. Tuvo que recordar toda su historia pasada. Se confesó ante el Señor en esa noche de angustia. Y aquí dice, repito, versículo 7 de Jeremías 30, ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Y será en aquel día, dice Jehová a los ejércitos, que yo quebraré su yugo de su cuello y romperé sus coyundas, y extraños no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, el cual les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, y a tu simiente de la tierra de su cautividad, y Jacob tornará y descansará y sosegará, y no habrá quien le espante. Hermanos, cuando reviso mi vida, yo veo aquí esperanza. Aquí hay esperanza para mi vida, aquí hay esperanza para tu vida. Hubo esperanza para Jacob. ¿Cuántos años un pecado sin confesar? ¿Cuántos años un pecado guardado sin arrepentimiento? ¿Cuántos años él consolidado en la seguridad y en la esperanza de recibir la primogenitura y desplazar a Esaú, colocarlo a un lado? ¿Cuántos años desde que se hizo ese negocio?
y nunca lo reconoció, y nunca lo confesó, y nunca se arrepintió. Y pasaban los años hasta esta noche de Jacob. Y entonces, mientras oraba, llegó un personaje y él pensó que era un atracador, él pensó que era un ladrón y se atrevió a luchar contra el ángel. ¿A qué distancia estaba Jacob de ser redimido? Que no percibió que era un ángel de Dios. Y luchó con toda su fuerza. Y no luchó durante unos minutos, luchó con toda su fuerza. Y hermanos, ¿quién es Dios? El ángel de Jehová permite que un pecador en su pecado, en su impotencia, en su debilidad, en la potencia de su orgullo, de su egoísmo, de su justicia propia, luche contra el ángel. Y el ángel se deja golpear, el ángel se deja hacer lo que Jacob quería hacerle a él, y el Señor simplemente lo deja que Jacob manifieste todo su egoísmo, toda su suficiencia propia, toda su justicia propia, todo lo que él es, en contra de que él pensaba que era un atracador. Uy, hermanos, ciego, me ciega a mí el egoísmo, me ciega a mí el pecado, me ciega a mí el orgullo, me ciega a mí la desobediencia de la ley de Dios y no me permite ni percibir que es el ángel que lucha contra mí. Y el Señor lo permite. Y lo permitió toda aquella noche hasta cuando iba a llegar el tiempo en que el alba iba a aparecer y el día iba a aparecer. Y el Señor le permitió a Jacob, como nos ha permitido a nosotros, que seamos egoístas cuántos años, que seamos orgullosos suficientes cuántos años, que caminemos en nuestras pasiones y en nuestra iniquidad cuántos años. Raya el alba y entonces el Señor utilizó lo que él podía haber utilizado desde el primer instante. Le tocó el fémur. Solamente le tocó el fémur y lo desconectó el fémur del hueso de la cadera y quedó impotente. Impotente quedó Jacob. Impotente quedó Jacob. Y entonces reconoció, el Espíritu Santo lo alumbró en su misericordia de salvación y le mostró que no era un atracador, que no era un ladrón, que era el ángel de Jehová. Uy, mis amados, me pregunto, ¿has tú contendido contra tu egoísmo cuántos años? ¿Has tú contendido con tus propios intereses egocéntricos y con tu orgullo y suficiencia propia cuántos años, hermanos? Y todavía no te has dado cuenta que el ángel de Jehová quiere darnos arrepentimiento, quiere arrancarnos la confesión, quiere limpiarnos, purificarnos y darnos la victoria sobre el pecado. La ceguera de Jacob. Yo veo un contraste asombroso, mis amados. Veo un contraste asombroso, mis amados, entre la experiencia de Jacob y la experiencia de Eliseo. Eliseo veía a los ángeles a la distancia. Jacob no vio el ángel ni cuando estaba con él y más bien pensó que era un enemigo. Pero Dios, que salva, el Señor que es misericordia, el Señor que cumple su promesa, el Señor
hermanos, a nosotros. Nos quiere librar de la angustia que produce el pecado, la angustia que produce el egoísmo, la angustia que produce el orgullo, la angustia que produce la suficiencia propia, la angustia que produce la justicia propia, la angustia y el nerviosismo que produce todo lo que es pecado, todo lo que es transgresión. El Señor nos lo quiere perdonar, limpiar y purificar y darnos la experiencia de paz, cambiarnos nuestro nombre y darnos la victoria sobre el pecado, para que pasemos por este tiempo de angustia que esperamos en paz, así como Eliseo pasó por sus días de angustia en paz, en seguridad, en medio de la tormenta, en medio de los ejércitos, en medio de la guerra. El Señor fue con Eliseo y así quiere ser con nosotros. El Señor quiere que tú pases por este tiempo que nos toma de ahora hasta el momento cuando Jesús aparezca por segunda vez. El Señor quiere que pasemos como pasó Eliseo, en paz, en armonía, en seguridad y en tranquilidad. Podemos vivir en tiempos de angustia sin angustia, así como Eliseo lo experimentó y no como Jacob lo experimentó. Hermanos, les dejo esta reflexión y continuaremos. ¿Dónde estás tú? ¿En la experiencia de Jacob o en la experiencia de Eliseo? Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Vamos a orar. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, tú quieres, amado Padre, prepararnos como preparaste a Eliseo. Y tú no quieres, amado Padre, que nosotros entremos a este tiempo de angustia en la condición en que Jacob entró. Padre, que tu Santo Espíritu nos convenza de pecado, que tu Santo Espíritu nos redarguya de pecado, que tu Santo Espíritu nos redarguya de justicia y de juicio. Oh Señor, danos el privilegio y el gozo de la experiencia de Eliseo, que estaba en paz contigo, en armonía contigo, y llegaron los ejércitos, y llegaron los decretos de muerte, y llegaron las acechanzas de los enemigos, y él permaneció en paz, en seguridad, porque mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Gracias, Señor. Concédenos esa paz. Te lo suplicamos y te lo agradecemos todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es nuestro Dios en darnos la hermosa oportunidad de poder escuchar su palabra. También en utilizar a sus siervos para que nosotros podamos escuchar más de Él. El día de mañana tendremos la participación de una persona muy especial. A las 7 de la mañana, hora Colombia, todos están completamente invitados para que puedan participar de un hermoso mensaje. El mensaje de hoy no es el mismo de mañana ni el mismo de pasado. El Señor tiene algo especial para decirnos todos los días, porque todos los días tenemos luchas distintas, todos los días tenemos muchas cosas por afrontar. Así que, por favor, los invitamos y también les recordamos que ustedes pueden invitar a otras personas. Ahora que están en sus hogares, ahora que están en sus casas, pues pueden hacer obra misionera con nosotros.
Sería una obra misionera en línea, así que recuerden compartirlo con todos. Y aquellas personas que nos están viendo por primera vez, Fundación Las Delicias pues tiene un canal en donde tenemos programación para toda la familia. Y le queremos pedir que pueden suscríbanse a nuestro canal y si quieren recibir una notificación, pues denle a la campanita que está al lado del botón de suscripción y le colocan la opción todas para que pues cada vez que Fundación Las Delicias transmita en vivo o saque alguna serie, pues ustedes puedan recibir una notificación. Y antes de terminar, quiero darle un saludo pues a todas las personas que nos estuvieron viendo esta mañana y en especial a una persona. Ella es de Chile. El Señor te bendiga, Ana Teresa, Dios te acompañe, te guarde. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos el día de mañana y también en los programas de la tarde. Y para esta tarde, a las 5 de la tarde, escuchen bien, esta tarde a las 5 de la tarde estaremos presentando ese video de Educando para la Eternidad. Le queremos recordar a aquellas personas pues que lo han podido observar, que Educando para la Eternidad es una serie por Carlos Rivero. Así que, por favor, a las 5 de la tarde ustedes van a tener disponible esta serie nuevamente. Que el Señor los bendiga. Comenzaron a cuestionar los antiguos senderos por donde habían caminado y quisieron introducir elementos innovadores. No conforme a los principios que Dios les había dado, sino conforme a los principios que los griegos habían introducido. Veían esta cultura tan cómoda, veían sus creaciones, su entretenimiento, su modelo educativo, su modelo filosófico, y decían, oye, son ellos los que en realidad tienen la verdad. Las Sagradas Escrituras eran el estudio esencial de las escuelas de los profetas y deben ocupar el primer lugar en todo sistema educativo. ¿Podemos enseñar historia con las Escrituras? ¿Podemos estudiar matemáticas con las Sagradas Escrituras? ¿Podemos estudiar filosofía con las Sagradas Escrituras? ¿Podemos estudiar lengua castellana con las Sagradas Escrituras? ¿Podemos practicar lectura y comprensión con las Sagradas Escrituras como base? El esfuerzo de Cristo, el esfuerzo más ferviente de Jesús fue deshacer la obra de la falsa educación, para que sus discípulos y todos aquellos que creyeran en su nombre caminaran por la senda de la verdadera educación.